Les saludamos como cada domingo, esto es Debate Capital. El día de hoy tenemos en el estudio para platicar con nosotros a la doctora Teresa Leal Asensio. Ella es investigadora de la Facultad de Química de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable por la invitación. También está con nosotros Juan Carlos Olivo Escudero. Él es director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Jalapa. Gracias por estar con nosotros. Hola David, buenas tardes. Y Francisco Martínez Tlapa, él es el responsable del Centro de Compostaje Municipal. Es correcto. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, el día de hoy queremos platicar con ellos, son los expertos, sobre el tema de la gestión de residuos sólidos. Particularmente, dos de nuestros invitados tienen, digamos, el enfoque de los residuos orgánicos. Sabemos que es muy común que nadie quiere tener un basurero, un tiradero, como muchas veces ha sido, cerca de su casa. Pero también tenemos como ciudadanos la responsabilidad entonces de asumir una serie de aspectos que tienen que ver con el manejo de los residuos. Y con ellos vamos a platicar al respecto después de escuchar y de ver una cápsula que nuestra compañera Nora Guzmán y nuestro compañero Ezequiel Ortiz prepararon para ustedes. Como todas las ciudades del mundo, Jalapa se enfrenta al reto de manejar responsablemente sus residuos sólidos. Cada habitante de la capital veracruzana genera cerca de 1 kilo de desechos al día, lo que equivale a un promedio de 450 toneladas diarias. Sumado a la constante generación de basura, revolver los residuos provoca severas afectaciones al medio ambiente y riesgos físicos y de salud para los empleados de los camiones recolectores, pues les impide reciclar y reutilizar, además de verse expuestos a graves lesiones cuando se tiran desechos punzocortantes. Cuando revolvemos los residuos afectamos la salud de todos, especialmente tratándose de desechos tóxicos como pilas, medicamentos caducos o aceites usados, los cuales tienen un efecto muy contaminante y deben llevarse a centros de acopio. Una vez recolectados los residuos que se generan diariamente en la ciudad, son transportados al relleno sanitario El Tronconal, que opera en la ciudad desde hace casi 20 años y donde el Ayuntamiento de Jalapa ha reasumido su manejo con el propósito de darle un manejo responsable que evite daños al medio ambiente. Para atender esta problemática, el Ayuntamiento de Jalapa en marzo de este año emprendió el programa Recicla Jalapa para construir un mejor futuro para la niñez, avanzar hacia la sustentabilidad y obtener ahorros que se traduzcan en más obra pública y una mayor calidad de vida para los habitantes del municipio. Se trata de una transformación socioambiental que se impulsa en alianza con el gobierno estatal, los ayuntamientos de la zona metropolitana y todos los sectores de la población, que incluye la separación y manejo adecuado de los residuos sólidos y fomentar nuevos hábitos en el manejo de los desechos, que permita convertir a Jalapa en una ciudad sustentable y verde, donde se proteja el patrimonio natural. En cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, en Jalapa se trabaja para reducir la generación de desechos, mejorar los sistemas de recolección, procesamiento y disposición final, pues de las 450 toneladas diarias, el Ayuntamiento procesa entre 30 y 50 toneladas de residuos orgánicos en el centro de compostaje, que opera desde finales del 2018, siendo el único municipio que maneja esa cantidad de residuos para producir abonos orgánicos que son utilizados en los viveros municipales, parques y jardines y para el programa de reforestación. Tan solo 1 tonelada de desechos que llega al relleno sanitario le cuesta al municipio cerca de 250 pesos, por lo que si se dejan de llevar entre 30 o 50, el ahorro es hasta de 12,500 pesos diarios, que pueden utilizarse para las obras y servicios. Ya que todos generamos residuos, todos debemos hacernos responsables de su disminución, separación y reciclaje. Impulsar este cambio cultural que proteja el patrimonio natural, de los cuerpos de agua y de los ecosistemas, así como de la salud de la gente, para que Jalapa y la región sean nuevamente un lugar limpio y sustentable. Bien, pues estamos ya para platicar con nuestros invitados. Y bueno, Francisco, en tu caso, vienes de una experiencia importante, particularmente en el municipio de Teocelo, y ahorita estás con el Ayuntamiento de Jalapa. Platícanos cuál es la experiencia ya y qué es lo que
te hizo apostarle por colaborar, en este caso con Jalapa? Sí, en el municipio de Teocelo empezamos en el 2001 a hacer esos procesos selectivos desde el hogar, los residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Y efectivamente los residuos orgánicos iban a una planta de lombricompostaje por las dimensiones del municipio, que era un municipio pequeño. Hicimos ese tipo de manejo con un proceso de una ecotecnología que nos permitió tener unos procesos adecuados, sobre todo para la producción de abonos de alta calidad, ¿no? Sí recuerdo que en el 2001, para esas fechas, ya existía el 90% de participación ciudadana en los procesos selectivos, ¿no? Entonces sí hubo una armonía de una política pública que permitió esos procesos selectivos desde los hogares. En el caso de Teocelo. Es correcto. ¿Y cómo es que te involucras con Jalapa? Pues bueno, agradeciendo sobre todo a la autoridad municipal que confió en mi capacidad, más que nada profesional. Sabíamos que era un reto muy diferente, las dimensiones de volúmenes totalmente diferentes. Teocelo se manejan como 2.5 toneladas diarias de residuos orgánicos y ahorita estamos manejando a veces hasta 40, 50 toneladas diarias de residuos orgánicos. Y bueno, entonces los procesos son totalmente diferentes los que tenemos que ir desarrollando, pero afortunadamente algo donde hemos descansado un poco también es la participación de la academia, ¿no? Creo que la academia es sumamente importante en estos procesos que nos permite ir mejorando sobre todo los procesos de calidad, manejo técnico dentro de la planta de tratamiento de residuos orgánicos, que básicamente son compostas, a diferencia de las lombricompostas que se manejaban en Teocelo, sobre todo por las dimensiones de volumen, ¿no? Bien. ¿Por qué trabajar? ¿Cuál es el compromiso y cuál es la problemática que a usted le hace tener el compromiso para trabajar específicamente sobre los lixiviados, ¿no? En sí. La planta de composta? Cuando se hace un tratamiento de residuos sólidos, generalmente el contenido de agua de esos residuos es lo que va a hacer que eso sea transformado, esa agua vaya sirviendo para diluir, digámoslo así, arrastrar muchas sustancias, producto de la degradación y de la descomposición parcial. A eso le llamamos lixiviados y entonces se convierte en un líquido oscuro, bastante espeso, de muy mal olor. Y ese era el reto. ¿Qué hacemos con esos lixiviados? ¿Cómo damos una solución a la planta de Jalapa para no ir nada más a una solución ambiental que no genere un problema de contaminación, sino ir más allá, que se convierta en algo útil y que además sea inocuo? Esos son los retos. Sí, y en este caso, ¿los lixiviados de dónde salen? Porque a lo mejor esa información que yo sepa no la tenemos todos los ciudadanos. De hecho, los conocemos. De lo orgánico, de lo inorgánico, ¿de dónde salen? De lo orgánico las conocemos porque cuando empezamos a mezclar la basura, usted en su bolsa, después de un día de haber tirado unas naranjas, ya va a haber un líquido muy misterioso al fondo, oscuro y que huele muy mal, espeso, y que va a generar que uno diga, pues esto para afuera y rápido de mi casa, porque además empieza a gotear, empieza a ser un problema ese manejo. Esos son justo los lixiviados, es la descomposición. Toda esa agua viene de la materia orgánica que se está descomponiendo. Entonces trae bacterias, trae muchísimas sustancias y está en un proceso vivo. Trae suficientes microorganismos para estarse degradando, entonces no se detiene, no para el proceso de degradación, sino que continúa si uno no le da solución, por así decirlo, si uno no apura ese tratamiento, pues eso se va a seguir descomponiendo poco a poco a lo largo de meses, de mucho tiempo. Bien, bien. Juan Carlos Olivo, antes de meternos a lo mejor en este tema, porque sí sería interesante que nos platicaras, ¿cómo llegas tú a esta administración en el sentido de qué se encuentra? ¿Cómo estaba funcionando en relación a la gestión de los residuos, que tenía otro nombre, otra nomenclatura, otra organización? ¿Cómo está trabajando ahorita en relación a cómo se venía haciendo? Pues sí, fíjate que es importante mencionar que en enero del 2018, ¿no? cuando llega esta administración, se encuentra una visión de gestión de una ciudad muy tradicional, ¿no? Una cuestión que ya no debiera ser así. ¿Qué querría decir tradicional? Es decir, por ejemplo, en el tema de los residuos era denominado el servicio de limpia pública, ¿no? Algo prácticamente medieval, de recoger los residuos de la ciudad y llevarlos a poner a algún sitio donde no molesten, entre comillas, a nadie. Por eso se llama limpia y aseo público. Y pasa de haber una dirección de servicios municipales, ¿no? Esta visión de limpia, alumbrado y parques, pasa a ser una dirección de medio ambiente y sustentabilidad, donde se le cambia el enfoque de gestión
de una ciudad hacia lo que le llaman una ciudad de sustentables ciudades inteligentes, una visión más sistémica, sin perder de vista la prestación de los servicios públicos, que es responsabilidad del gobierno, con una visión incluyente. Es decir, había mucha inequidad en la prestación de los servicios públicos, colonias olvidadas del alumbrado, colonias olvidadas del mantenimiento de sus parques, colonias olvidadas de la recolección de residuos. Es decir, esta visión incluyente con servicios de calidad y sustentable, pero en una visión sistémica, ¿no? Atender algo que ahora le denominamos gestión integral de residuos, es la visión moderna, incluso ya más moderna esta cuestión de basura cero o la de la economía circular, esa parte de volver a reintegrar ese flujo residual del metabolismo de una ciudad, devolverlo hacia los mismos ciclos productivos, a través de composta, a través de reciclaje, etcétera. Entonces, se trabaja en esa transformación, bueno, independientemente de que por otro lado también la parte de parques y jardines se transforma en la gestión de los ecosistemas urbanos, el mantenimiento de estos, del verde urbano, y la parte del alumbrado público, que también se le da una visión de la gestión de la energía de la ciudad, ¿no? Entonces, se le da esa transformación con esta administración, una visión más sistémica para poder abordar mejor, de una mejor manera, más allá que moderna, sino una mejor manera los problemas de esta ciudad. Retos, problemas de la ciudad. Así es, así es. ¿Cómo se maneja el reto en el caso del centro de compostaje? Porque pues de pronto manejar esto que describe la doctora, pues el líquido que sale de lo orgánico, ¿cuál es el proceso que tiene? ¿Cuál es la mecánica o la lógica en que se procesa? Sí, lleva varios procesos. De hecho, el primer paso, le decimos procesos sobre todo de recepción. De ahí sigue un proceso que le nombramos procesos de deshidratación del residuo. De ahí pasa a un proceso de fermentación. En ese proceso de fermentación alcanzamos temperaturas ya de 70 grados centígrados y eso permite inhibir todos los agentes patógenos, o sea, los bichitos que van en los residuos orgánicos. Sobre todo, el objetivo final de todos estos procesos es tener abonos de alta calidad, que es lo que estamos buscando siempre. Y sobre todo, en estos procesos de fermentación, sí aceleramos los procesos de transformación del residuo en abonos orgánicos, que eso es sumamente importante porque la generación de residuos es constante, ¿no? Entonces, sí tenemos que andar trabajando a marchas forzadas, sobre todo en estos procesos, y el impacto ha sido tan fuerte de estos avances significativos que hoy en día hemos tenido visitas inclusive no solamente del Estado, sino ya de otros países, precisamente por todos estos procesos técnicos que estamos desarrollando, por el esfuerzo de todos. Y por ahí le vamos a echar un gol al municipio. El municipio acaba de tener un reconocimiento internacional por España, sobre todo por todos los procesos que se están desarrollando dentro de la planta y todo lo que están generando dentro de la Dirección de Medio Ambiente, ¿no? ¿Y cómo es que logran ustedes que solo llegue basura, residuos, perdón, ya estoy cayendo yo en lo tradicional? ¿Cómo es que llegan a que solo haya residuos orgánicos a la planta de compostaje? Ha sido un trabajo arduo de mucha gente, ¿no? En este caso, no está por aquí el ingeniero Juan Carlos Contreras y su equipo también, esos procesos de sensibilización, ¿no? Primero se tuvo que hacer un proceso de sensibilización, se tuvieron que sacar sobre todo esos procesos de lo que es la percepción social para entender cómo iban a hacer los enfoques de educación ambiental, y gracias a ello pues tenemos una gran participación no solamente de la central de abastos, sino de los grandes generadores, como le nombramos, de algunos sobre todo de algunos mercados y sobre todo de verdulerías. Pero lo más importante de todo ello es que ya están en otro paso, sobre todo la central de abastos. No solamente llevan sus residuos, sino que ya empezaron a utilizar los abonos orgánicos para algunos cultivos que ellos desarrollan y que venden dentro de la central de abastos, ¿no? Entonces, creo que este proceso en un año ha sido muy significativo en este crecimiento social, sobre todo, ¿no? O sea, todo lo orgánico se convierte ¿en qué? En lixiviados y en abono. Sí, estamos en los procesos de producción de abonos. Ya estamos ya casi en la etapa final aquí con la doctora, precisamente para los lixiviados, que la meta es, si se va a lograr, es sobre todo que los lixiviados pasen como fertilizantes foliares, es decir, que esos líquidos contaminantes con un proceso adecuado terminen en los procesos de producción. A ver, lo orgánico es lo contaminante, es decir, los lixiviados, sí, porque parece una
una paradoja esto. Sí. Es lo que contamina. ¿Y cuál es la intervención de la academia y de la investigación para hacer qué? Nosotros no trabajamos sobre los sólidos. La composta que él va haciendo, pues el biólogo conoce muy bien el proceso y ahí no necesitamos intervenir en nada. Si acaso después, pues estandarizar el proceso y cosas que ya que ya él conoce muy bien y que entonces nada más va a decir, bueno, mira, si cambia la temporada, hay que hacerle así y en este momento tú tienes que hacer esta parte o la otra. Pero los lixiviados en particular se van llevando, digámoslo así, microorganismos, por ejemplo, todos los microorganismos que traiga el residuo, y esos sí representan un riesgo por la concentración y por el tipo de microorganismos que traen. Entonces la paradoja viene de las cantidades. Si te pudiera decir tal vez que esta agua para tomar va a traer un porcentaje tal vez de 0.001% de materia orgánica. Y acá estamos hablando de que va a traer un 20%, ¿sí?, de materia orgánica. El líquido, el lixiviado, tiene 20%. Entonces esa cantidad pues no se parece a la de un río, no se parece a la de nada. Entonces tú no lo puedes llevar al río porque es una diferencia abismal, ¿sí? Entonces en eso es que se explica esa controversia, ¿no? Es orgánico pero contamina, ¿por qué? Por la magnitud que representa. Aunque en la planta, digamos, salen al día unos 300 litros diarios, de todos modos, si juntas los 300 de hoy más los 300 de mañana y así sucesivamente, pues en 10 días, en una semana, pues dices, bueno, algo hay que hacerle a esto. Otra característica que representa también un riesgo es que la materia orgánica no está estable, sino que sigue siendo degradada y sigue modificando sus componentes. Entonces puede tener componentes muy tóxicos, como el amoníaco. ¿Ustedes todo esto lo estudian en laboratorio o algo así? Sí. Por eso es que me sé los números, porque los estamos haciendo análisis y porque los estudiantes pues están realmente muy agradecidos con el municipio, con la dirección, porque pueden estar trabajando sobre un problema real. Y entonces para ellos es fascinante ese acercamiento hacia los problemas reales, que no es fácil y que no cualquiera se mete, porque precisamente si te sale mal y es un problema real, pues a lo mejor ya generaste un problema mayor que el que teníamos al principio. Entonces, por la magnitud de las concentraciones, tenemos que irnos a ciertos tipos de procesos, que es a los que les llamamos anaerobios, por la concentración que trae de materia orgánica. Entonces, toda la materia orgánica se va a ir modificando a sus sustancias más simples, más pequeñas, ¿sí?, de menor tamaño. Y esas transformaciones no son necesariamente inocuas, como hablo del amoníaco. El amoníaco es una molécula pequeñísima y sin embargo tóxica, porque no está relacionado la toxicidad con el tamaño de la molécula. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es que, por qué se estudia? ¿No hay alguna fórmula que ya exista para analizarlo y que nos sirva para adoptarlo? Existen muchas repeticiones de esos procesos y cada vez en diferentes circunstancias, con diferentes tipos de sustratos, por decirlo de esa manera, es como le llamamos nosotros a la comida que tenemos ahí para los microorganismos. Entonces, por ejemplo, en la industria de la caña tiene residuos que después hay que hacerle algo. Una granja avícola va a tener los residuos de las gallinas, gallinaza, que algo hay que hacerle, porque de esa manera, no solo por la magnitud es muchísimo, sino también la concentración que trae de sustancias es grande, y nada más así llevarlo al campo o llevarlo a donde no produce nada de útil. ¿Me explico? Entonces, la finalidad es primero que se vuelva algo inocuo. Neutralizar su efecto contaminante. Por así decirlo, que ya no se modifique a lo largo del tiempo.
Y ya con eso te estás asegurando que se puede utilizar a lo largo del tiempo, lo podemos utilizar y no va a cambiar, no va a dejar de ser lo que dijimos que era. Y la otra, bueno, que sea inocuo, que sea estable, pero también que tenga utilidad. ¿Sí? Y eso es lo más importante tal vez de todo en la sustentabilidad. Porque entonces sí convertimos lo que decía el maestro Oliva, de algo que a lo mejor, que cómo hacer una economía, o sea, cómo das a la economía algo adicional, que ya era algo de lo que ya no podíamos echar mano ni hacer nada. El momento en que tú lo conviertes en algo útil, y no solamente útil, sino buscado, necesario, entonces ya no requieres traer nutrientes de las minas o ya no requieres utilizar nuevamente recursos naturales, ¿sí? Y entonces ya le bajamos un poquito la cantidad de recursos naturales que sacamos del planeta, porque lo que ya convertimos en algo ya lo vamos a seguir utilizando. Y entonces, bueno, esta pregunta que le hago de si no se puede, ¿quiere decir que hay que responder a cada ecosistema para hacer un análisis, un estudio sobre sí, las características de este lixiviado ha sido muy poco estudiado, porque en general en los países avanzados tienen separación de los residuos orgánicos desde hace mucho, pero los residuos orgánicos representan otro problema de otra magnitud y otra dificultad diferente a lo que estamos haciendo aquí. Digamos, este es el problema hasta cierto punto relativamente más sencillo, porque no tiene la complejidad de traer grasa, de traer un pollo frito y echado a perder, sino que es nada más lo que se desecha en los mercados. ¿Me explico? Entonces es hasta cierto punto más fácil. Entonces, como en el primer mundo no se utiliza el proceso, pues entonces no está muy investigado que digamos, ¿sí? Entonces ha habido varios acercamientos a cómo resolver el problema de los lixiviados, pero viene desde el inicio las diferencias con la literatura que encontramos, porque en muchos países no se hace una separación tan específica como esta que estamos haciendo, ¿sí? Sí está empezando a haber esa solución en Colombia, en Chile, en Argentina, en Centroamérica también, hacia precisamente reducir lo que hablaba el video de hace un momento. ¿Cómo hago que entonces al sitio de disposición de residuos no llegue tanto? Sino que además lo estoy convirtiendo en algo útil. Eso es un reto, Juan Carlos, porque o sea, se está separando lo que es de mercados, lo que es de comercios, lo que es de restaurantes, tengo entendido, pero lo que nosotros ciudadanos de a pie no separamos, lo revolvemos y ahí va lo orgánico y todo lo demás. ¿Cuáles son las estrategias que se tendrían que llevar al respecto? Mira, es todo un reto, como bien mencionaron hace rato la palabra socioambiental, porque son dos corrientes de residuos orgánicos que estamos diferenciando en la ciudad. Una corriente que es la que está yendo al centro de compostaje, que son de los grandes generadores, que digamos es relativamente noble su trabajo, pero que no se había hecho en esta ciudad y en pocas ciudades de ir por ese residuo. Por eso para este año se incorporaron 2 unidades recolectoras, que es los carros verdes, que se dedican a recolectar solamente en este tipo de establecimientos o algunos otros establecimientos, grandes generadores, mercados, florerías, juguerías. Todo lo que es este residuo orgánico verde es el que abrimos esa corriente que va a llegar, que está llegando a nuestro centro de compostaje. Y en otra corriente que es de generación domiciliaria es donde estamos trabajando con procesos socioambientales, es decir, es relativamente sencillo convencer a los generadores grandes, a estos comerciales, que hemos tenido mucha respuesta, hay que decirlo, agradecer a los, no solamente en la central de abastos, en muchos lugares de la ciudad donde hay verdulerías, juguerías, florerías que han participado. Ahí, digamos, es relativamente sencillo, trabajas con un grupo de actores, se abrieron nuevas rutas con estos 2 camiones y recolectar. Pero empezar a trabajar por el lado de la recolección domiciliaria es un gran reto. ¿Qué es lo que ha hecho esta administración? Y ahí es lo importante, como podrás notar, de acercarnos a expertos, acercarnos a la academia, tener estas alianzas no solamente con sociedad civil organizada o grupos de empresarios, sino con la academia.
Nos acercamos, por ejemplo, con la Universidad Veracruzana, la Coordinación para la Sustentabilidad que lleva el doctor Miguel Ángel Escalona, que lleva muchos años trabajando en procesos sociales de aprendizaje, para que nos diseñaran una campaña de sensibilización en escuelas del tema de la separación de residuos. Esto no va a ser inmediato, o sea, la gente no va a empezar a separar sus residuos en el hogar de manera sumamente inmediata si no entramos en la educación ambiental con los niños. O sea, hay que incidir en la sociedad de manera importante entonces, Así es, ¿no? así es. Vamos a una pausa promocional y regresamos para seguir con este reto. Claro que sí. Bien, regresamos con ustedes. Estamos en Debate Capital platicando con los expertos acerca de la gestión de los residuos sólidos. Particularmente estamos enfocados a esto que le llaman lixiviados, que es el jugo ese que huele feo y que no queremos en nuestra casa y que nos deshacemos de él. Como ciudadanos es algo de lo que nos despojamos. No importa a dónde se vaya, el chiste es no tenerlo aquí. Vamos a ver cuál es el reto precisamente porque, como decíamos al inicio, nadie quiere tener la basura en su entorno. ¿Qué nos toca como ciudadanos en ese sentido? ¿Cuál sería el reto, Francisco, por ejemplo, de lograr procesar más cantidad de esto en esta lógica? Porque tengo entendido que hay otras opciones también de manejo de residuos orgánicos, pero en esta lógica del reciclaje y de neutralizar y aprovechar los lixiviados, ¿qué retos se vienen, por ejemplo, para el ayuntamiento? Sí, hay un reto ya muy marcado. La idea es que en otro año más estemos manejando 80 toneladas con ese proceso que estamos desarrollando en este momento, con todo el apoyo de la autoridad municipal, con los carros que ya se están incorporando a los procesos de recolección a los grandes generadores. Ya por ahí se está contemplando lo de un predio precisamente en el relleno sanitario para todos esos procesos que se piensan desarrollar. Y creo que el mejor reto es precisamente alcanzar el manejo de las 80 toneladas diarias para Jalapa y pues sí emociona sobre todo hacer estos procesos porque no es muy fácil encontrar a nivel nacional manejo de grandes cantidades, de grandes volúmenes a nivel nacional. Hay muy pocas experiencias sobre estos procesos y eso hace que tenga cierta particularidad y sobre todo una satisfacción pues profesional, por decirlo así también, ¿no? ¿Tenemos algún caso análogo a Jalapa o nosotros en qué situación estamos, por lo menos a nivel nacional? Hubo un esfuerzo en la central de abastos de México, pero lamentablemente fue muy desfavorable lo que se vivió ahí. No conozco a detalle lo que pasó, pero sí supe que en esos procesos de transformación de la materia orgánica en abonos orgánicos no rindió con las características, sobre todo de calidad, que hay normas oficiales inclusive, y lamentablemente pararon en el relleno sanitario nuevamente, ¿no? Entonces como que no hay muy buenas experiencias, pero bueno, en la ciudad se hizo el intento y aquí estamos retomando algunos procesos que también allá se desarrollaron, que estamos adecuando y estamos mejorando. Decías hace un momento que vino gente. ¿Qué es lo que están reconociendo? ¿Volumen, proceso, todo? ¿Qué es lo que ellos dicen? Sobre todo lo marcan en los tres ejes importantes. El eje principal es la voluntad política de la autoridad municipal, por otro lado la ciudadanía y el otro lado la academia, ¿no? Entonces, cuando en un plano están los tres ejes importantes, los tres actores sociales, nos acercamos mucho al proceso de la sustentabilidad, que se maneja mucho esa palabra a nivel mundial, y es por ello que hay un gran interés, sobre todo en el área de investigación científica, ¿no? Pero eso, doctora, no se venía haciendo antes en Jalapa. ¿Qué retos tiene el Ayuntamiento de Jalapa? ¿Qué retos tiene? Ya no hablemos solo del Ayuntamiento de Jalapa. ¿Qué retos como ciudadanos y de las propias autoridades en conjunto se tienen para poder, resolver el tema de los residuos orgánicos?
Separándolos así como lo estamos haciendo, digamos, es una manera muy inteligente de sí obtener un producto, algo reutilizable, por decirlo de esa manera. Por un lado, la composta, que es absolutamente reutilizable, ¿verdad? Ya lo convertimos en algo deseable y en algo de incluso valor económico en el mercado. Y entonces lo que falta es precisamente que los lixiviados tengan también un valor económico. ¿Eso la gente lo sabe? Entonces, no, generalmente no, y no es un proceso que se vea mucho. En los grandes sitios de disposición de residuos, supongamos el de la Ciudad de México, el Bordo Poniente, la cantidad de lixiviados que sale es inmensa. Me imagino en una ciudad tan y grande. ese relleno tenía que haber sido cerrado desde hace unos 10 años. Entonces, la incapacidad de resolver de a dónde me llevo lo que tengo ha sido que hizo que se siguiera utilizando más allá de su vida útil. Entonces, es muy común que los rellenos sanitarios pierdan el manejo adecuado y entonces los lixiviados son un problema enorme, ¿sí? Entonces, aquí es lo que no queremos que ocurra. Hay una forma sencilla, digámoslo así, súper fácil de resolverlos, y es llevárselos a la planta de tratamiento. Porque la planta de tratamiento, pues lo que quiere es materia orgánica. ¿Pero a qué convierte? Pues resuelve el problema, sí, pero no convierte en algo de utilidad o incluso de valor comercial. ¿Me explico? Entonces, ese es el reto para todos los ciudadanos, y yo creo que en la medida en que el ciudadano se apropia del proceso y dice, en Jalapa se separa, las florerías mandan a otro lado, las verdulerías, los mercados y la central de abasto, y allá hacen composta y yo puedo ir a pedir o comprar una bolsita. Eso es apropiarse y ver el valor verdadero que tiene ese proceso, ¿sí? O sea, esa mirada, ese hacer diferente. ¿Me explico? Entonces, el hacer diferente, pues eso es lo que esa es la idea que hay que comprar, nosotros venderla y la gente comprarla verdaderamente, ¿sí? Porque tiene un profundo valor de equilibrio, digamos, de restablecer un poco el equilibrio, ¿sí? Entonces, no hemos terminado el proceso, llevamos ahorita, cuando yo digo que tengo un 90% de eficiencia en esa modificación de la materia orgánica, pues la magnitud es de tal tamaño que el 90% no es suficiente. Que más allá de ese 90% yo tengo que ir más allá, porque todavía representa cierto problema ambiental. Sí, ya le quité el 90%, pero el 10% no es poca cosa, al ser de magnitud grande, ¿sí? Elevada. ¿Me explico? Sí, claro. Juan Carlos, ¿cuánto es lo que se genera en la ciudad de residuos y cuánto de eso es orgánico? ¿Y cuáles son los retos que tenemos para poder seguir, digamos, en esta línea de trabajo? Sí, mira, precisamente la Universidad Veracruzana, en otro trabajo con la Facultad de Ingeniería, nos está haciendo nuestro plan municipal para la prevención y gestión integral de residuos. Ahí están saliendo unos diagnósticos muy interesantes. La generación de residuos en Jalapa ronda las 450 toneladas al día, ¿no? De las cuales en el tramo, en la parte de recolección, nuestros compañeros trabajadores hacen ya un trabajo de reciclaje a bordo de las unidades que le están restando aproximadamente unas 50 u 80 toneladas diarias. Entonces, de ahí tenemos el otro, este resto es otras 400 toneladas, de las cuales aproximadamente la mitad es residuo orgánico. Pues esto es el reto que tenemos, lograr tener la capacidad de poder dar procesamiento a esas 200 toneladas de residuo orgánico. Una buena parte queremos emular lo que tenemos que hacer en casa, pero a nivel ciudad, es decir, no dejar que se nos revuelva en el origen. Aquellos generadores que son puro orgánico los estamos captando en esta corriente que va al centro de compostaje. Pero la otra parte en algún momento va a tener que ser procesada, y ahí es donde viene también un reto, porque tenemos un financiamiento a donación del Fondo Mundial de Medio Ambiente para construir un biodigestor que vaya muy avanzado en los estudios previos,
y tenemos que hacer la sincronía de todas las actuaciones de política pública para que en el momento que tengamos ese biodigestor, nuestras corrientes de generación de residuos vayan ya trabajadas en ese sentido, porque puede suceder, como en otras ciudades, y eso sería algo que tenemos que evitar a toda costa, que ya tenemos la infraestructura para tratar, por ejemplo, un biodigestor con 60 toneladas de capacidad y que la ciudad y el sistema de recolección no esté adaptado para dotarle esa cantidad de residuos ya separados. Entonces, en eso estamos trabajando, en esa sincronía de las políticas medioambientales de la ciudad, para que, por un lado, no dejar que lo grande se nos revuelva y lo que ya viene en casa, digamos, relativamente revuelto, empezar a trabajar con nuestro sistema de recolección, con los hogares, con las campañas de concientización para que lo empiecen a separar, ¿no? Este mismo diagnóstico que nos está haciendo la Universidad Veracruzana en encuestas, por ejemplo, déjame decirte que ha detectado que el 80% de las personas están dispuestas a hacer separación en el hogar, nada más que no saben muy bien cómo hacerlo. Que tenemos que hacer, pues llevarles la información para que sepan. Y luego, pues también generar esos incentivos, porque aparentemente la gente nos lo ha dicho también, dice, bueno, es que yo no separo porque no estoy muy seguro si esto vale la pena, porque se dice que en los camiones de todos modos se revuelve. ¿Es cierto eso, no? Eso es completamente falso, hay que afirmar en ello. Por eso nuestros camiones ahora ya traen esa leyenda, dice, estamos separando tus residuos, porque cuando llegan al camión, es cuestión de observar, nuestros trabajadores llevan diferentes bolsas donde están poniendo los materiales reciclables, que es lo que de primera mano les interesa. Y ahí es donde es lo importante, si nosotros desde nuestros hogares ya lo entregamos separado, es más fácil que ellos puedan reciclar, vamos a hacer los procesos más eficientes y aparte ya vamos a generar una fracción que por el momento está yendo al relleno sanitario, pero en algún momento va a tener que ir a nuestro biodigestor. Entonces, tenemos el tiempo, la sincronía necesaria de aquí a un año, año y medio, para generar esa corriente de residuos que va a ir ya a una planta de separación y al biodigestor, ¿no? Juan Carlos, ¿qué es un biodigestor? Porque es para residuos orgánicos, inorgánicos, y luego, ¿qué se hace en el momento que se separa? ¿Qué se hace con uno y con otro? Sí, a ver, se le llaman procesos mecánico-biológicos para el tratamiento de residuos. Mecánico porque primero se termina de separar en la mayor de lo posible las dos fracciones, lo orgánico y lo inorgánico, y luego lo orgánico va a un contenedor, hablemos de tamaño de la ciudad, ¿no? Pueden ser varios contenedores grandes del tamaño de una cochera, donde se les cierra herméticamente y se les adiciona algunos líquidos, estos mismos lixiviados que se recirculan, para generar procesos de anaerobios en los cuales se produce metano y ese metano se puede aprovechar energéticamente. Eso es un biodigestor. O sea, son los orgánicos los que se que se meten al biodigestor. Y de ahí se obtiene energía para mantener los procesos de la misma planta y también se produce un biodigestato, le llaman, que es otro fertilizante orgánico que le tiene que llevar a algunos procesos de maduración, de compostaje, de deshidratación y ponerlos nuevamente pues para abonar producción agrícola. Bien. Entonces es un reto hacia dónde vamos en términos de plazos, de tiempos, para tener un biodigestor y poder resolver este reto tan grande que estoy viendo, pues para que también la ciudadanía sepa hacia dónde hay que ir. Así es. Lo comentaba al principio, pasamos de una visión de recoger la ciudad y llevar a enterrar en algún sitio a tener una gestión integral con muchas diversificadas de opciones, es decir, una parte es los grandes generadores a nuestro centro de compostaje, otra parte va a ir a una planta de separación de reciclables para poder reincorporar estos materiales a la economía, ¿no? Venta de reciclables, PET, cartón, vidrio, plásticos, diferentes tipos de plásticos. Y la otra corriente, recordemos que son aproximadamente 200 toneladas de residuos orgánicos que esta ciudad genera. Una parte tendrá que ir al biodigestor, una parte que está yendo ya al centro de compostaje,
Vamos a habilitar también en este sitio donde tenemos una especie de ecoparque, ¿no? O parque donde va a haber gestión industrial de los residuos, el tradicional para la fracción que va a tener que ser enterrada. Va a haber un centro de compostaje también adicional, va a haber viveros, va a haber estas cuestiones de reciclables. Hacia ese camino estamos yendo, ¿no? A una gestión integral de residuos con todo este amplio panorama de alternativas para las cuales tratar nuestros residuos. Y para eso el principal reto es no lo que el gobierno pueda hacer, sí es fuerte ese reto, hay inversiones importantes que hacer, proyectos, etcétera, pero el más importante es convencer a la gente que empiecen a separar los residuos en su casa. Ahorita hablaste de viveros. ¿Para qué, a qué se está destinando la composta que se está generando en el centro de compostaje municipal? Hoy en día todos los abonos orgánicos se están canalizando al vivero forestal que se tiene aquí en la ciudad, a lo que son también viveros de plantas ornamentales, a un programa muy interesante que es agroecología, que no es otra cosa más que el cultivo de hortalizas de traspatios aquí en la ciudad de Jalapa. Y algo muy interesante que estamos trabajando es en una parcela demostrativa de investigación, que son 4 hectáreas, sobre todo con los productores de la central de abastos. Ahí estamos canalizando directamente los abonos orgánicos, algunas escuelas que también van a traer abonos orgánicos. Ahí precisamente es donde se están canalizando los abonos orgánicos, con muy buenos resultados afortunadamente. Tanto es así que hoy en día ya hay varios productores que buscan cómo empezar a generar sus propios abonos orgánicos dentro de sus cultivos, ¿no? ¿Qué cultivos están realizando ahorita? Estamos ahorita trabajando con lo que es calabaza, con frijol lejotero que le nombran, un poco de maíz y pepino. Son los cultivos que ahorita estamos trabajando directamente con ellos. Es un proceso muy complejo, además, por lo que veo, que involucra muchas cosas, mucha gente, que tiene efectos, digamos, en una especie de círculo virtuoso cuando se logra esto. Porque bueno, pues ya se está produciendo. Parte del reto, pues es, entiendo, el consumo local, el consumo no industrializado. Nos platicaste hace rato, Juan Carlos, del tema de basura cero. ¿Qué es eso? Pues es precisamente este enfoque de sí gestionar los residuos, tenemos que recolectarlos, en algún momento separarlos, compostarlos, pero el enfoque va también hacia que la gente no genere residuos y eso pues se incide principalmente en los hábitos de consumo, que lo que tú compres para satisfacer tus necesidades no se convierte eventualmente en un residuo. Y ahí es donde también el ayuntamiento ha estado trabajando. Había un producto, todavía tenemos un periodo de gracia en lo que se aplica completamente, un producto que nos satisface una necesidad de 5 minutos de portar lo que nos venden para cargarlo a nuestro coche o a nuestra vivienda. Y ese producto que duró su vida útil 5 minutos o 15 en lo que llegamos a nuestra vivienda, inmediatamente se convierte en un residuo, que son los plásticos de un solo uso, las bolsas, los popotes, por ejemplo, que también 5 minutos en lo que terminamos nuestra bebida, inmediatamente se convierten en residuos, y los plásticos de unicel, ¿no? Entonces, el ayuntamiento trabajó en julio, aprobó notificaciones al reglamento para inhibir el consumo de estos productos. Eso es más o menos el enfoque de basura cero, que desde el hogar, desde el consumo, se piensa en productos que no se conviertan inmediatamente en residuos, sino que tengan tiempo de vida larga o que puedan ser utilizados de diferente manera. Y bueno, ahí hay un gran reto pues para trabajar con los productores, con los comercializadores para que cambien sus formas de vender productos, ¿no? Ese es básicamente el enfoque basura cero, y es hablar de cambio de hábitos, es impactar directamente pues en la conciencia de la gente. Son procesos de educación ambiental, de concienciación ambiental, que también pues estamos trabajando en este ayuntamiento. O sea, estamos hablando de que se está estableciendo una norma para que ya no se usen, solo es una sugerencia a la ciudadanía. No, sí, ¿Cómo fue una modificación aprobada por el Cabildo de Jalapa para el reglamento de medio ambiente, en el cual se prohíbe con un término de 365 días a partir del 12 de julio del 2019
de prohibir las bolsas de plástico de un solo uso, de prohibir los popotes y prohibir los empaques de unicel. O sea, para el 12 de julio del próximo año 2020, Así es. ya va a estar prohibido que todo comercio maneje este tipo bolsita. ¿Y cómo va el proceso social? Fíjate que de nueva cuenta sí hay que reconocer que hay muchos comercios, sobre todo el mediano y el pequeño, el de detalle, la tiendita de la esquina, algunas tiendas de conveniencia, muchos comercios que han entrado en esta dinámica y ya a sus clientes les sugieren no darles bolsa, ¿no? Incluso dicen, O sea, no solo es la parte del comerciante, sino también el usuario puede participar en... Sí, tú puedes llegar a cualquier comercio y decir, no, gracias, no necesito bolsa, ¿no? Nada más lo vas a agarrar en la mano para llevártelo a tu coche. Nosotros también iniciamos una pequeña campaña con 5,000 también bolsitas reusables de tela para que la gente empezara a acostumbrarse a algo que hace muchos años era bien habitual, ¿no? Tú ibas al mandado y llevabas tu bolsa del mandado, ¿no? Ya no digamos la canasta, la tradicional canasta, pero sí íbamos con una bolsita al mercado y ahora pues tratamos de incentivar que eso suceda con estas bolsas que estuvimos regalando en algunas escuelas o cuando damos los talleres para pues transitar hacia este tema de basura cero. Doctora Tere, usted que está trabajando con jóvenes, con estudiantes también, pues, ¿cuál es la visión que usted percibe? Digo, no le pido que hable por ellos, pero ¿cuál es usted como académica, cuál es el trabajo y el compromiso que los jóvenes, que las nuevas generaciones que están involucradas en este tipo de acciones y de trabajos académicos y de investigación, pero no solamente en ese sentido, porque a lo mejor son jóvenes muy localizados, una cantidad que están dedicadas a eso. Pero ¿cómo ve usted como académica a las generaciones en relación a estos retos ambientales? Yo creo que muy interesados, los muchachos siempre expresan, digamos, que qué estamos haciendo, ¿no? La pregunta de los jóvenes ahorita, ¿y qué estamos haciendo contra el cambio climático? ¿Y qué estamos haciendo contra el excesivo uso de los recursos naturales? Y en esto va, pues, cómo nos estamos alimentando. Entonces, yo creo que hay mucho interés por parte de la ciudadanía y en particular de los jóvenes, muchísimo interés en que ya quieren ver las cosas funcionando, ya quieren ver la separación como un hecho, como que se perciba que el camioncito verde es el que pasa y si no la separaste no te la van a recibir y ellos quisieran ver eso más avanzado, ¿no? Más rápido, pues, por la juventud, ¿no? Y sin pensar tal vez en que trae un proceso detrás y trae una capacitación detrás y no nada más de los que van a hacer la separación de los residuos, sino de todo individuo, ¿no? De cualquier casa. Y que si no impactamos, por eso ellos, si bien están muy interesados, pues también tienen que entender que la capacitación es imprescindible, que el cambio de leyes es necesario también, que el ir de la mano una cosa con otra, no hay de otra manera de hacerlo, más que de ese modo, ¿no? Entonces, yo los veo muy entusiastas. Nosotros tenemos yo conozco de cerca los proyectos que ha estado mencionando el doctor Olivo y conozco los muchachos que están trabajando ahí y pues todos más que felices, ¿no? No importa qué estén estudiando. Lo importante es que ellos sienten que están haciendo algo muy útil. ¿Y qué perfiles son los que están colaborando con usted? Particularmente sobre los lixiviados son ingenieros ambientales. Son estudiantes de ingeniería ambiental, pues porque necesitamos esa confluencia de trabajo en laboratorio y el saber para qué y por qué y qué mido, ¿no? Por qué lo estoy haciendo y entonces qué pruebo. Y los procesos que estamos probando pues son procesos conocidos por los estudiantes de ingeniería ambiental y por eso es que son ingenieros ambientales. Bien, bien. Juan Carlos, ¿qué hay en relación a la inversión que se está haciendo para este reto tan grande? Porque se requieren recursos. Pues mira, hay una inversión muy importante en el tema de infraestructura y equipo. En estos 2 años se adquirieron prácticamente la mitad de la flota de los 50 y tantos camiones que tiene este municipio.
este ayuntamiento compró nuevos 25, ¿no? Desde el 2018 para acá, 25 vehículos, incluyendo algunos vehículos especiales para recolectar contenedores, ¿no? Ya algunas personas tal vez estén viendo en la inmediación de sus vecindarios algunos contenedores precisamente que traen esta característica de separación de orgánico e inorgánico, que son 40 puntos limpios, le llamamos, son 40 conjuntos de contenedores que van a estar distribuidos en la ciudad. Cuando culminemos estos procesos, ¿no?, de apropiación por la ciudadanía, también se adquirieron predios en torno al actual relleno sanitario para poder instalar ahí nuestro centro de gestión integral de residuos. La inversión, pues sí, puede estar rondando los 100 millones de pesos, ¿no?, en estos 2 años, de adquirir equipo, barredoras, cargadores frontales, etcétera, ¿no?, para poder manejar los residuos en el relleno sanitario, perdón, en el centro de compostaje, ¿no? Sí es una inversión importante. Bien. Bueno, pues les agradezco mucho, se nos acabó el tiempo y seguramente podemos a lo mejor abordar el tema de los residuos sólidos posteriormente, porque esto es muy importante, manejarlos de manera específica. Y bueno, les agradecemos, doctora Tere Leal, Francisco, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Y a la audiencia también les agradecemos muchísimo. Nos vemos el próximo domingo a las 19 horas en otra emisión de Debate Capital. Muy buenas tardes.